Dedicamos la clase a Refuah Shlema de Rafaela Jacoba Sosie Bat Esther, Yitzhak Ben Pnina, y manteniendo diferencias, Ilun Ishmat de Moshe Ire Ben Avram Abe, Shaul Levi Ben Fani, Rafael Abel David Ben Yaakov y Shlomo Ben Shoshana. Ok, entonces el tema que estamos viendo ahora acá en el capítulo 43 es una aclaración más detallada de lo que significa nuestra conciencia de no querer desconectarse de energía. Nuestra conciencia de que si uno se desconecta de Dios, tiene menos energía en la vida. Pero eso no puede ser solamente una declaración. Eso tiene que ser conciencia. Y nuestros sabios expresan este tema diciendo que si no hay temor, no hay sabiduría. Sabiduría acá significa una palabra global a todo el judaísmo. Y este tema, explica el Tanya, tiene su aspecto pequeño y grande. Pequeñez y grandeza. Y acá él empieza a explicar, y acá hemos quedado. Cuando uno genera conciencia de no querer desconectarse de la energía, porque sabe que esa es su vida, y ese es el resultado de que él contempla acerca de la grandeza de Dios. Vamos acá a entender, cuando nos vinculamos con gente, inconscientemente uno evalúa la gente. Y esto pasa. Por ejemplo, si uno se para al frente de una persona que sale en periódicos, un político, la persona siente que está frente a un poderoso. A pesar que uno muchas veces tiene opiniones acerca de los políticos, corrupción, etc. Pero uno cuando se presenta grande, ocupa espacio en la gente que lo mira. Paramos frente a una persona que tiene negocios enormes, también. Cuando uno es niño y ve aquel chico en la promoción que parece muy fuerte, el más fuerte de los otros. También uno ya socialmente, cuando está al lado de él, a veces yo estoy al lado de él, como uno inconscientemente cuando mira a la gente alrededor, los mide, y según esto es la contemplación, para usar el mismo término, que él tiene sobre esta persona. Muy difícil encontrar una persona que tiene el mismo trato con todos. Digo muy difícil para no ser exacto, porque solamente Dios es exacto, pero está en la naturaleza de la gente, que la gente inconscientemente evalúa la gente socialmente, y a raíz de esto uno decide cuál va a ser mi vínculo con él. Tomando esta idea, podemos entender mejor el análisis del Alter Rebbe acá en este capítulo 43. Como el Alter Rebbe, en otras palabras, diciendo, analice, aplique tu visión a la gente alrededor tuya, a la sociedad. Aplica
esta misma técnica para generar conciencia de tu vínculo con la energía divina, con Dios. Entonces, si uno dedica tiempo para valorar la grandeza de Dios, entonces ya uno se siente grande, orgulloso de estar vinculado con Dios. Pero si uno nunca dedicó tiempo para evaluar a Dios, la grandeza de Dios, entonces Dios es algo pasajero. No necesariamente uno va a tomar a Dios como un orgullo de estar al lado de Él. Señoras, ¿cuántos han pensado que es un orgullo estar al lado de Dios? Hay gente que tiene orgullo de ser un observante, como yo soy el observante. Pero ¿dónde está Dios en la historia? Todavía no empezó este capítulo. Yo voy todos los días a la sinagoga. Yo hago esto y hago esto. Y tengo el estatus del observante. Pero ¿dónde está Dios en el juego? El Tania voltea la torta y nos demuestra que el teatro social no es lo más importante. Lo más importante es el vínculo, la conciencia de este vínculo. Porque todo el judaísmo se trata de tomar conciencia del vínculo. Porque todo el mundo está vinculado con Dios. Dios es la energía de todo. El tema es, y ahí es el mensaje del judaísmo, tomar conciencia de este vínculo. Si uno no toma conciencia, no compromete este vínculo, pero compromete su visión a Dios, su conciencia, y compromete su crecimiento. Es decir, que acá el Tania nos está ayudando a mirar a Dios con ojos, como hemos visto en el capítulo anterior, por lo menos. Disculpa, alguien trató de llamar por WhatsApp. Ya regreso. Es decir, en el capítulo anterior hemos visto que por lo menos que una persona se vincule con Dios, por lo menos como Él se vincula con los demás seres humanos. Esta idea nos ayuda a entender el objetivo de este capítulo 43. Que el Tania nos está diciendo, evalúe la grandeza de Dios. Y ahí es una buena base para que tomes conciencia. Y cuanto más grande vas a entender que es Dios, más fuerte, potente va a ser tu conciencia de la energía divina que tienes. Enseguida, el Tania empieza acá realmente a demostrarnos algunos puntos de la grandeza de Dios. Y entra algunos temas científicos. Y acá hemos quedado ayer. Primero hemos visto ayer la declaración, Dios llena todos los mundos. Hemos explicado ayer, Dios no está de vacaciones, no es un rey con asesores, secretarias, etcétera, etcétera, que hacen todo por él, sino Dios él hace todo. Si uno quiere limpiar el mundo, necesita de energía. Ahí está Dios. Si uno quiere bailar, si uno quiere saltar, ahí está Dios. Si uno quiere construir,
todo hay energía de Dios. Entonces, esa es la declaración. Dios llena todos los mundos. Si uno va a escalar a las espiritualidades, ahí está la energía. Dios. Es decir, Dios realmente es grande. Hoy en día está de moda hablar contra dictadores. Está de moda. Si el sistema está totalmente mal, es discutible. No hay perfección, solo Dios es perfecto. Un dictador, ¿a qué vincula a la gente? A una persona muy fuerte. Por lo menos así siempre he mirado. Cuando hablan de un dictador, el fuerte. Dios es un dictador real. Porque dictador es el que dicta, no hace nada, dicta. Tiene todos controlados y él dicta. Dios es más que un dictador. Él es el que hace todo. Entonces, científicamente, cuando encontramos un elemento que sirve para todo, wow, igual que acá en las botellas, limpia todo. Uno dice, wow, súper potente. De Dios hablamos lo mismo, el mismo lenguaje, pero con Dios es real. Cuando uno compra el líquido limpia todo, hoy esto no limpió, esto hay que poner doble porción. Allá no es Dios, entonces no es perfecto. Pero Dios, una perfección total. Total. Él realmente hace todo. Es un producto energético que sirve para todo. ¿Quién no va a querer este producto? Disculpa, pero están insistiendo. Ya regreso. Eh, entonces, eh, entonces, él, Dios es un producto que sirve para todo, funciona en todo. Conclusión, muy potente. Grandeza. Nosotros, por supuesto, queremos estar ahí. Yo tengo acá un producto que hace todo. ¿Por qué no va a querer estar ahí? Si explicamos esto a un joven que está cerca de la asimilación, si le presentamos así a Dios, obvio que va a querer estar con Dios. Por lo contrario, va a preguntar dónde es la cita, ya voy. Ese es un punto que hemos visto ayer, pero ampliando un poquito más. El segundo punto que alcanzamos a ver ayer, la distancia que hay desde el mundo hasta el cielo. La Guimará incluso este punto analiza. Todo está en la Torah. No es broma. Lo que la ciencia todavía no soñó en encontrar el resultado, ya la Guimará nos habla. 500 años. ¿Por qué él habla acá de esta distancia? Sencillo. Conocen, vamos a dar dos ejemplos. En el mundo hay las carreras y hay aquel que corre más lejos, premio. Es un esfuerzo correr un poquito más. Dios, 500 años, solamente del cielo hasta la tierra. Mira el esfuerzo. Si vamos a ver a alguien caminando 500 años, la vida total de 5 personas.
sin parar. Es un esfuerzo. Y para hacer ese esfuerzo, uno tiene que ser grande. Y acá venimos al otro ejemplo. Cuando vemos dos personas peleadas y una hace un esfuerzo para acercarse al otro, dicen, ha dado un paso bien grande. Así suelen decir, ¿correcto? ¿Qué quiere la gente decir con ese que ha dado un paso muy grande? Como diciendo, sinónimo de, ha hecho un esfuerzo muy grande. Como esperando que el otro también haga un esfuerzo. Entonces, cuando decimos que Dios ha dado un paso de 500 años de caminata, es un esfuerzo muy grande para Dios. Imaginémonos cuánta energía uno necesita para caminar 500 años ininterrumpibles, sin parar. ¿Cuánta energía necesita tener almacenado? Uf, un montón. Imaginémonos la vida de una persona. Una vida, 120 años. ¿Cuánta energía requiere? Imaginemos multiplicar esto por 5. Más de 5 veces 100. Multiplicar la energía que uno utiliza 5 toda su vida. Y multiplicar esto por 5. ¿Cuánta energía hay acá? ¿Cuánto esfuerzo hay ahí? Ese es el esfuerzo que Dios ha hecho para crear este mundo. Esfuerzo. Dios no hace ese esfuerzo. Pero ese es como un término, una medida. Para que una persona pueda medir la grandeza de Dios, de achicarse y adaptarse a este mundo físico. Seguimos. Ahí no queda el tema. Mira, vamos calculando la grandeza de Dios. Ya hemos visto que Dios hace todo. ¡Qué grandeza! Ya hemos visto que Dios tiene que hacer un esfuerzo de 500 años para adaptarse, achicarse a este mundo. Y ahí no queda. Dice tercer punto. Y la distancia de un cielo al siguiente es también de un viaje de 500 años. La Torah habla de que hay 7 capas de cielos. Nosotros vemos con las justas el primero, pero hay 7 más. Por supuesto, ya hemos estudiado, todo ese es un mecanismo para adaptar la energía, limitarla, la energía abstracta, infinita, todo es un sistema para adaptar la energía a este mundo. Los astrólogos, ven solamente los astros ahí, que están bajo este cielo, pero todavía ni sueñan mirar lo que vaya más arriba. No tienen cómo. La Torah nos cuenta. Entonces la Torah dice, el esfuerzo de Dios no es solamente del cielo a la tierra, sino 500 años de cielo a otro cielo y así por adelante. Es un esfuerzo enorme. Y el que logra hacer ese esfuerzo, ¿cómo es calificado? Grande. La Torah, mira cómo el Tania es sumamente realista. Nos está haciendo ver con cálculos matemáticos la grandeza de Dios. No es solamente una declaración que Dios es abstracto, sino que Dios, hay cálculos, ya en el Dios abstracto es antes del sistema de adaptación de energía a este mundo. Pero una vez que ya entra al sistema, ya podemos poner números, ya podemos calificar. El que conoce este tema va a ser un ateo. Jamás. Jamás. El que entiende estas partes del Tania totalmente, esa es la persona que cree en Dios, sin duda.
Hay una historia hasídica que había uno que cuando empezó el comunismo estaba en la yeshiva y el comunismo lo atrapó, abandonó. Pasaron los años, él se encuentra con un amigo de él que se quedó en el Yiddishkeit y hablan. El comunista dice a su ex amigo, una cosa te digo, no logro dejar de creer en Dios. Así le dijo. Obvio, si una persona entiende a Dios como el Tanya lo pone, jamás va a abandonar lo que es Dios, jamás. Eh, entonces, hay muchas veces 500 años de esfuerzo. No son 500 años reales. Es la medida de energía proporcional. Mira cuánto esfuerzo Dios ha hecho para adaptar su energía a este mundo. Que para Dios no es esfuerzo, pero para que nosotros podamos medir, tener una idea, poder decir que Dios es grande, nos pone acá en números. Ahí no termina. Sigue el Tanya y todo trayendo dichos de libros anteriores. Ahora prepárense. Va a hablar de los pies. Los pies de los ángeles, llamados Hayot. Hay diferentes clases de ángeles. Y cada clase de ángel tiene su particularidad. Entonces hay Srafim. Srafim viene de la palabra Soref, queima. Son ángeles que quieren tanto a Dios que el amor los consume, los quema. Entonces, por esta razón son llamados Serafim. Un amor que consume. Hay Hayot, que es lo que él habla acá. Hayot significa animales, pero Hayot acá quiere decir, Hayá viene la palabra Hay, vivo, lo que hemos hablado ayer, Hay, vivo. Esta sección, esta clase de ángeles están llenos de energía. Por esa razón son llamados Hayot. Entonces, nos cuenta la Torá, los pies de los ángeles de la clase de ángeles Hayot igualan a todos ellos. Es decir, los ángeles de la clase Hayot tienen tanta energía que transciende los niveles que hemos hablado hasta ahora. Son prácticamente abstractos de tanta energía que tienen. Tremendo el tema. Es decir, que terminando los cielos, el mecanismo de adaptación de energía no termina. Y vamos viendo cómo la energía va creciendo. Grande. Entonces, si recolectamos todo lo que la Torá nos cuenta para darnos una idea de la energía de Dios, wow, esto es muy grande, tremendamente grande. Es decir,
Dios no tiene números y no hay cómo medirlo. Él es abstracto. Pero podemos tener una idea, ya cuando está dentro del mecanismo, que el mecanismo frente a nosotros es mucho más energía. Entonces ya podemos saber cuál más grande es Dios. Los pies, acá dice la nota, simboliza los niveles inferiores de estos ángeles. Ellos no tienen pie. No son compuestos por los 4 elementos como nosotros. Ellos son compuestos de 2 elementos. Ruach y Esh. Entonces, no tienen cuerpo igual que nosotros. Entonces, cuando dice pie, la nota clara de inmediato que él quiere decir los niveles inferiores de estos ángeles. Incluso esos niveles inferiores están por encima y tienen más energía que todo el sistema que sigue, que ya son los cielos. Entonces, nuestro Diosito es más que un Diosito. Tiene mucha energía. Y cuando hablamos de una piedra, estatua, ¿cuánta energía tiene algo estático? ¿Dónde está la lógica de que una persona busque una estatua? Y peor, que un judío, Dios libre, tenga vergüenza. Hoy, que los goyos no me ven tocando shofar. Ayer, como todos los días, a la 1 de la tarde, tocamos shofar en la parte de atrás de mi edificio, porque muchos edificios se escuchan ahora que la gente no sale. Ayer me llama un judío que por primera vez él escuchó y me dice y me pregunta, ¿qué van a decir los goyim? Le contesté nada, hasta ahora nadie dijo nada. Si pasan carros a las 3 de la mañana con música a todo volumen, ¿qué problema hay? No dijeron nada. Es decir, ¿cuál judío puede tener esta preocupación? Aquel judío que no conoce la energía, la grandeza. Entonces él está mirando, el goy tiene una estatua estática con mínimo de energía. A este que baila con un poquito de energía, ya está bailando, ya está haciendo todo un culto. De él, yo me preocupo. Yo tengo algo, estoy con mi big brother, estoy con mi hermano fuerte. Yo tengo a Dios al lado mío, el grande, pero el grande real, lleno de energía. Es igual que hay gente, una vez alguien me contó, no sé si conté a ustedes, una persona estuvo en el carro de un presidente. Y yo le pregunté, ¿y cómo te has sentido hoy? Tenía vergüenza que me vean. Así me dice la persona. Sí, pues yo le entiendo. Pero le pregunto, ¿vergüenza de qué? ¿De robar? ¿De qué? Él dice, porque ¿cómo yo me encajo en el carro del presidente? Acá también. El que reconoce el gran carro, el gran Dios que nos está dando energía. Ya no solamente un rey vivo, no solamente un rey que actúa constantemente y en todo, pero un rey superpotente, con muchísima energía. Entonces, máximo, yo me siento vergüenza por la grandeza que me tocó. Pero
vergüenza del que tiene menos. Acá, entonces el Tanya acá nos está viendo matemáticamente qué es Dios y que vale la pena estar ahí. Y estamos ahí, no porque hemos escogido, porque Dios nos escogió vincularse con nosotros. Entonces, los ángeles están por encima del sistema universo, con todos los cielos. Ellos tienen más energía. Y esa es solamente la parte inferior del ángel. O sea, los niveles inferiores de los ángeles de la clase Hayot, que están llenos de energía, trascienden todos los niveles. Sigue, ahí no termina. Dice el Tanya, y similarmente, con la propia meditación, a la par, similarmente, debe de suceder con la meditación de uno acerca del encadenamiento de todos los mundos. Dios, para adaptarse su energía infinita a este mundo finito, Él tiene que encadenar la energía, amarrarla, adaptarla y encadenarla al tamaño de este mundo, al tamaño de cuánta energía este mundo puede trabajar. Este encadenamiento se llama Hishtalshelut, lo que hemos llamado en nuestro lenguaje el sistema de filtraciones que adapta la energía a este mundo. Dios encadena esto. Mira la grandeza de Dios. Una persona que tiene muchos negocios pierde la paciencia cuando tiene que ver un detalle. Ya, mi secretaria va a hacer. ¿Qué va a ver el tema? Mi gerente va a ver. Saben que los gerentes tienen doble función, gerenciar la compañía por un lado y por otro lado, ingreír al dueño. Entonces el dueño dice que mi gerente se encargue. El profesional, que él se encargue de solucionar ahí los temitas. Ok, el gerente va a llamar a su secretaria que se va a encargar. Pero Dios se encadena, no delega. Mira la grandeza de Dios. Es capaz de achicarse al más mínimo detalle. Entonces, acerca del encadenamiento de los mundos uno superior al otro, hasta las más portentosas alturas de los mundos más espirituales. Entonces él dice, lo que podemos imaginarnos ya es energía encadenada, pero Dios en sí es mucho más. Vamos a leer acá una nota acerca de este tema, pero no nos vamos a olvidar que el TAN está tratando de dar ciertos números de medida para que podamos dirigirnos, referirnos a Dios como algo muy grande.
realmente. Entonces Dios es abstracto, pero su acción no es abstracta. Podemos ver. Vamos a la nota. Cuando la persona medita y logra una profunda comprensión de la fuerza vital divina. Cuando uno medita, va a suceder el momento en que la persona se da cuenta realmente de cuán grande es la energía vital de Dios, que provee de vida a todos los mundos y niveles espirituales. Y en consecuencia logra temer a Dios. La persona que medita todas esas grandezas de Dios, él es la persona que llega a temer a Dios. Llega a temer de desconectarse de Dios, porque ya ve que es tan grande. Solamente ver la parte de la energía de Dios adaptada a este mundo físico. Y esta comprensión puede ser descrita, entonces, con el término de grandeza. Porque ya estamos dentro de una medida. Entonces ya podemos hablar de grandeza. Cuando hablamos de Dios abstracto, cuando hablamos, ¿aló? ¿Me escuchan, sí? Porque hoy están tratando de llamar todo el tiempo. ¿Me escuchan, sí? Si no, me avisen. Sí, te escuchamos. Ok, gracias. Sí, perfecto. Gracias. Entonces, ya uno puede hablar de términos de grandeza, a pesar que Dios es más que la grandeza. Dios es tan grande que Él es abstracto y no hay números. Pero esos números para nosotros sirven. Sin embargo, de ser así, ¿por qué es considerado este nivel parte del temor de desconectarse de Dios de nivel inferior? Si estamos hablando de grandeza y con pruebas, etcétera, lo que hemos visto, ¿por qué llamamos esto el nivel inferior del vínculo de la persona con grandeza? Sin embargo, de ser así, ¿por qué es considerado este nivel parte del nivel inferior de mi vínculo con Dios? El temor de desconectarse de Dios de nivel inferior. Ese es el tema que viene ahora que va a hablar. Pero acá nos hace una introducción. El Alter Rebbe lo responde al explicar que dado que este temor se deriva de la meditación en la divinidad, tal como la energía llena todos los mundos, todo el tema grandeza o pequeñez va a depender de qué es lo que motiva a uno a hacer el cálculo. Es decir, lo que motiva a uno a hacer el cálculo, si es un tema pequeñez, va a ser pequeño, va a ser denominado pequeño. Si es un tema grande que lo motiva, entonces va a ser considerado como algo grande.
Ok. Entonces, si la energía el cálculo, cuando uno descubre, se da cuenta de la energía que ya en este mundo, hace este mundo funcionar, tiene que ser pequeña, porque está limitada a este mundo. Y por eso está ceñida a ellos. Entonces, es decir, está ceñida a la limitación de este mundo. Entonces, el temor resultante de desconectarse de Dios es necesariamente de un nivel inferior. Porque ya hemos visto, la energía que funciona, actúa en este mundo es limitada. Entonces, todo lo que va a derivar va a tener que ser limitado. Porque esta fuerza vital divina está oculta dentro de los mundos de manera tal que los mundos todavía siguen capacitados para sentir su propia existencia y ser individuales. Entonces, lo que motiva a uno, esto es la medida que uno tiene. Entonces, si la energía limitada, ya medida, es lo que motiva a uno, tiene que ser considerado inferior, a pesar que es mucho. Son términos filosóficos muy grandes, pero sigue siendo inferior frente a la energía original. En este nivel, los mundos solamente nulifican. Acá vamos a estudiar este tema. Hay nulificación del ser y existencia por sumisión a su fuerza vital. Es decir, uno se da cuenta cuán potente es la energía que la hace existir, se somete. Él es muy fuerte, es muy grande. Esto yo voy a decir en hebreo porque ese es un término que se va a repetir en Hasidus muchas veces. Bitul Hayesh. Él acá traduce, pero de una forma explicativa, la autoanulación de un ser que es consciente de su propia existencia. Es decir, si lo que me motiva a buscar a Dios es por la energía que está en este mundo, esto me va a llevar que yo me someta a Dios, porque Él es el grande. Pero me someto a Dios de una forma que mi ser está subordinado, pero nada más que mi ser. Ya vamos a ver un nivel más elevado, pero vamos a usar acá una palabra un poco dura, pero es real en el sentido positivo. Uno calcula que es Dios partiendo de su egocentrismo. Porque medir es relativo a lo que yo conozco. Por ejemplo, dijo 500 años de caminata. Porque eso nosotros caminamos, todos caminamos. Entonces, al caminar, yo camino. Entonces, para mí, Dios está en proporción a mi caminata. Está en esta proporción, es decir, parto de mí. Ya que yo soy limitado, entonces, ¿cuánto voy a entender de Dios?
¿Cuánto me voy a vincular con Dios? Me voy a vincular siempre y cuando yo soy la base. Entonces, hay una cierta sumisión a la energía, pero no es total. Es que yo existo, a partir de mi existencia, es que yo busco a Dios, busco a calcular su grandeza. Pero siempre y cuando yo existo. Es decir, que uno es una auto-nulificación no total, porque necesita que yo esté. Y a partir de mi presencia es que yo puedo empezar el cálculo. Entonces, uno va a calcular bastante la grandeza de Dios, pero siempre va a estar anclado a mi medida. Y lo que escapa de mi medida ya no cuenta. Es decir, ni sé que existe. Ese es un tema muy importante. Ya vamos a ver su contraparte. Pero ¿cuánta gente se limita a conocer a Dios? Porque él quiere conocer a Dios basado en su existencia. Entonces, nunca va a llegar más allá de donde la soga desde su egocentrismo alcanza. Seguimos en la nota, porque ese es el tema del capítulo 43. El temor que resulta de esta meditación puede pertenecer solo al nivel de Bitul Hayesh. Yesh, hay, yo estoy, y según esto recién yo voy a poder recién con esto yo voy a poder medir. Entonces yo tengo que estar, si no, no puedo medir. Entonces todo lo que yo veo es según, con la primicia que yo existo. Yo estoy, yo calculo. Entonces, eso es lo que uno va a alcanzar. No estamos menospreciando, pero más que esto no va a alcanzar. Por ejemplo, han visto a veces gente, mientras que su hijo está en el colegio, pone todo en el interés en el colegio. Termina el hijo el colegio, ya no le interesa. Pero antes tú parecías como muy objetivo, muy interesado. ¿Qué pasó? Estaba basado en su egocentrismo. Ahora vamos a ver en la nota misma el otro lado. Entonces uno así no va a llegar a la forma superior de nulificación conocida como Bitul Bimtsiut. Hay un punto que uno calcula la grandeza de Dios, pero se saca a sí mismo del juego. No pone a sí mismo como proporción. No pone su conocimiento como un punto de referencia para poder calcular, sino una nulificación total y absoluta del propio ser. La persona no está buscando el cálculo relativo a él, sino que está buscando un cálculo lo que es, sin comparar a él mismo. A esto se debe que incluso el temor, que tiene la cualidad de grandeza, se encuentre, no obstante,
en un nivel de iratata, el nivel inferior de temor. Cuando uno trata de calcular la infinitud de Dios, se da cuenta como Él mismo está muy lejos. Se da cuenta cuán pequeño Él es. Él ni puede servir como punto de referencia para calcular la grandeza de Dios. Entonces, uno sabe que Dios es más grande que sus cálculos, pero sigue, y es una grandeza, pero sigue siendo motivado por el nivel inferior de vínculo con Dios. Porque la persona si él logra calcular la grandeza de Dios no basado en su existencia, esto va a ser grandeza real. Pero va a estar todavía en el plan inferior, porque Él está acá. Es decir, Él no logra imaginarse lo que es Dios sin que yo esté acá. Porque como Rambam dice, Dios, su existencia no depende de nuestra existencia. No depende si nosotros reconocemos o estamos acá para reconocer la grandeza de Hashem. Vamos acá un poco resumir porque hemos visto acá varios conceptos. Hay la búsqueda de ver la grandeza de Dios, midiéndolo, comparándolo conmigo. Dios es mucho más, pero me comparo. Me pongo como punto de referencia. Por otro lado, yo debo de llegar a buscar, a calcular a Dios sin poner a mí mismo como punto de referencia. Eso ya es grandeza, pero yo tengo que estar acá para calcular. Entonces, él va ahora a elaborar un poco más este tema en este aspecto. Ok, vamos a ver ahora la halajá de Shabbat. Perdón, Ravi, ¿te puedo hacer una pregunta?